Bueno, el día de hoy estamos aquí con un invitado súper especial. Para los que no lo conocen, es Edgar. Y para los que sí, pues no hay mayor presentación. Sigue siendo Edgar. Y bueno, pues, Edgar, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? Soy Edgar. Soy Edgar. Edgar Castellanos, soy músico y diseñador gráfico, básicamente. Tengo 53 años, 30 años de eso y un poco más. Sí, ya voy a los 35 años dedicado a la música, sobre todo, al diseño gráfico también, y en una trayectoria de 30 años. Pero la música siempre ha sido como el eje de mi caminar y de mi experiencia, y en base a eso hago mucho de todo, incluso lo que es más personal, la familia, los hijos, les guío o me guío yo con ellos siempre mediante la música. Creo que la música es realmente la fuerza que me lleva por un camino especial y que me ha llevado, pues. Y obviamente también con dificultades, errores y como cualquier ser humano, pero siempre buscando algo de luminosidad en el camino para que Claro. poder contactar con la gente, para conectar con la gente, para tratar de alguna manera idear un mundo mejor, ¿no? Claro. Oye, Edgar, una cosita aquí. Como les digo, creo que les digo a bastantes de los invitados que han venido así. O sea, hoy les vamos a desnudar, queremos conocerles todo así. Que comience el Edgar. Hace frío. Así que está frío. Ya, de una. Edgar, ¿cómo es, de dónde nace esta inspiración de ir por la música? O sea, ¿cuál fue ese detonante así por ahí que te dijo? Desde niño siempre supiste que quisiste tocar, aprender no guitarra, tanto así. etcétera. Yo creo que siempre me subestimé desde niño. O sea, yo siempre pensé que la música era súper complicada. Y es complicada, pero cuando era niño yo estaba expuesto a mucha música. Eso sí es verdad. A música, literatura, arte. En mi casa siempre hubo libros, siempre hubo música. ¿Tuviste ese ambiente? Sí, un ambiente favorable. Un privilegio realmente de haber tenido ese ambiente favorable. Mi padre, mi familia paterna está muy relacionada con la radio. Es familia de radiodifusores. Y, ¿Qué radio? Bueno, pues, mis tíos trabajaron en muchas radios. Mi papi tuvo aquí una radio era la Radio Eco. Durante los años 80, más que nada. Ya. Y él siempre estaba trabajando en diferentes... Bueno, ya no trabaja mucho en radio. Él es escritor también, entonces está más dedicado a eso. Pero su vida fue, digamos que, de radiodifusor. Claro. Entonces, todos mis recuerdos de la infancia los mejores están relacionados con la música. Como te digo, en mi casa siempre había discos y sobre todo discos de todo tipo de música. Cuando yo era pequeño... Bueno, mis padres siempre estaban más arraigados un poco más hacia el tema latinoamericano. Escuchaban boleros, música ecuatoriana, algo de rock and roll, pero latinoamericano, qué sé yo, un montón de cosas que se escuchaba de todo tipo, folclore latinoamericano. En esos tocadiscos de vinilo, por supuesto. Pero el rock siempre ha sido un tema como polémico aquí dentro de la ciudad de Ambato, creo yo. ¿Tú lo consideras así? O sea, cuando empezaste tu carrera. Yo creo que siempre ha sido polémico en todas partes del mundo y un poco lo que le distingue al rock y dignifica es eso. Pero claro, cuando yo empecé, como te digo, primero yo tenía como esto de la familiaridad con la música, pero a todo nivel. O sea, el rock estaba entre todas las cosas, no era como que me llamaba demasiado la atención. Pero a medida que fui creciendo y también aparecían otro tipo de influencias de diferente tipo, como por ejemplo la televisión, ya, pues, o sea, los programas de videos, empezó a aparecer MTV en los años 80 y todas las nuevas tendencias musicales, entre esas del hip hop, la música electrónica y por supuesto el rock. Entonces, todo eso fue moldeándome o atrayéndome hacia un cierto camino. Claro. Y claro, yo empecé más bien a relacionarme con la música ya directamente como DJ, realmente. O sea, mi primer trabajo DJ como, también. Claro, realmente yo, por esto de la cercanía con la radio,
yo me gustaba más de eso, de poner música. De poner la O música. sea, tú hiciste las mezclas en los discos de Claro, vinilo por prácticamente. supuesto. Complázcame con vinilo. esa cancioncita por ahí. Pero yo era muy joven, o sea, yo apenas me dejaban, yo tenía un programa en las noches donde ponía música, más o menos la música que me gustaba, pero siempre había como un límite, no podía poner tampoco ciertas cosas. Claro, o sea, Aparte había también ciertas normativas de censura y cosas así a nivel nacional donde no podías poner ciertas ¿Pero cosas. qué edad tenías ya cuando estabas en la radio? Eso, yo empecé a los 12 años. Y, Joven, sí. claro. Súper Claro. jovencito. Y luego, claro, pasé en eso unos 5 años mientras iba interesando ya en la música. Como Todo el para colegio tocar. pasaste en la radio. Básicamente entonces. hacía eso y de hecho ponía música en las fiestas y cosas así de amigos, pero muy Sí, como tocabas amateur, así. muy amateur, o sea, tampoco no profundicé demasiado en la profesión de DJ, porque empecé a interesarme en tocar instrumentos musicales. Claro. Y Pero por ya- ejemplo, tú creciste, perdona que te cortes, tú creciste aquí en Ambato. Sí, aquí en Estudiaste Ambato. Todo lo que les cuento ahorita claro, básicamente es en Ambato. ¿En qué colegio colegio estudiaste? Estuve Escuela. en el San Pío X. Puta, estudié qué ahí. bendición. Era hora. Aquí me saben acabar que porque yo también he estado en el pie. Nadie te ha dicho Razón. nada, que tú te sientas ¿Cuál es el excluido es problema? otra cosa. Bien racistas. Porque... Ya, toda escuela y colegio. En el En la PIE. escuela, no, todavía no había escuela en el Pío. Estudié en La Salle, en la primaria. Ah, ya, Ah, ya, ok. Pero ¿y en el colegio no fuiste un poco rebelde, así como esas, dejarte el cabello largo? Porque ponte antes. Sí, pero, como te digo, El inspector no estaba de moda tampoco eso. Mm, O sea, había ciertas tendencias. Por ejemplo, los más rockeros, los mayores que oían hardcore, bueno, no hardcore, hard rock más bien dicho, porque Claro. hard rock o Pesado. ya el metal, heavy metal Ajá. y cosas así. Cosas pesadas. Había gente que se dejaba el pelo largo y eso. Pero yo no estaba tan cerca de eso, más bien a mí me empezó a gustar otro tipo de música, más como del punk, del new wave, post-punk, música electrónica, hip hop. Entonces había otro tipo de estética que más bien esa era lo rebelde, incluso contra los rockeros viejos. Ah, Ya, ya, la marcaba entonces, la línea general. Claro, Marcaba la esto diferencia. de más bien el pelo corto. Había algunas cosas, por ejemplo, te dejabas una Raparse. colita, aretes. Claro. Más bien era un Aretes, poco una moda un poco más femenina. Y ya. Claro, entonces, por ejemplo, nos maquillábamos los ojos, por ejemplo, nos poníamos aretes y eso era La peor que revolución. dejarse el pelo largo. Claro, la revolución ¿no? total. Entonces, incluso Le los ha puesto rockeros, arete. los rockeros que Juzgado. eran más machistas, más misógenos, entonces eran como que a mí en lo personal tengo algunos recuerdos de haber sido perseguido por estar puesto cierto tipo de ropa y pintado los ojos y cosas así. Entonces era una doble rebeldía, era rebeldía incluso contra el mismo rock Claro. y rebeldía social, pero claro, en el colegio uno tenía que mantener ciertas perfil formas. bajo, pues. Conductas Claro. ahí. Entonces es que yo no dejaban, obviamente no me ponía los aretes y me escondía la colita que tenía. Claro. O en fin, la ropa mismo creo que también era una forma de declaración de principios, pero como estaba más de moda, era también mal visto, era como esto de ser una tendencia comercial. Claro. Pero al mismo tiempo aparecía el hip hop, entonces había un montón de tendencias que se mezclaban entre sí. Y por eso mismo tal vez no tenías bullying por parte de compañeros que tal vez Sí, no por estaban en la supuesto. misma onda que tú. No, pues siempre, pero yo también les buleaba, entonces... Eso es típico. Eso iba mutuo. Eso es Claro, típico no sé, del bien. colegio. Me el hacen bullying, y o te sea, aguantas, esa era. Claro. Claro, o sea, la mayoría de la cultura. gente... Yo estaba más metido en este tipo de cosas precisamente porque andaba ya tocando. Mm. sea, En ya el tocabas colegio la mismo, guitarra en ya el estaba colegio. tocando en el colegio, ya tenía un Claro. grupito y cosas así. Y claro, por un lado había gente que sí me apoyaba, otros que Claro, se que burlaba, no. molestaba. Que no les Pero cosas ¿qué gustaba. así. tal las conquistas en el colegio ahí con la No bandita? funcionaba mucho, No la funcionaba en verdad. esos tiempos, no. No. Ahí sí era en Mejor ahí picada. iría, pues el que sabe tocar la guitarra, Ma- mejor ahí claro. el que tiene Por más eso. Yo creo que vaciles. sí se llamaba la atención un poco de las chicas, pero tampoco no había como un... ¿Cómo te explico? Sí había... era un poco como el ámbito del perdedor, más bien, porque éramos los chicos raros que tocábamos música rara. Entonces imagínate, nosotros tocábamos... Nos llamaba la atención. Imagínate- Nada popular en De las todo. rubias, de las Claro, lindas. Imagínate que tocábamos una música que, si bien en otras partes era popular, aquí no lo era, porque era música, por ejemplo, qué sé yo, Depeche Mode, The Cure, cosas así. Entonces, gente era que no estaba, Claro, no le conocía claro. mucho Es esa que- Es que es música. como en el tiempo de Julio Jaramillo hubiera aparecido John Briel, loco. No, Claro, no hubiera no pegado. O pegaba, sea, claro. sí, Bicho para raro. la Claro. gente de ahora que entiende. Imagínate, pero de alguna manera conviven las músicas, o sea, igual en el tiempo de Julio Jaramillo había otras tendencias. Imagínate el choque que había
entre la música súper tradicional ecuatoriana o latinoamericana El pasillito. con el pasillo o el bolero, Ajá. que ya convivían con el primer rock and roll. Entonces el rock and roll venía a ser como eso chocante, ¿no? Sí. Y hay grabaciones de Julio Jaramillo cantando rock and roll. Entonces Sí. también pasa eso, pero son ámbitos, son cosas que suceden en el ámbito de la música comercial. Ajá. ¿No? Entonces, en mi caso era como que eso, teníamos cierta cosa que era como más rebelde, intentando hacer las primeras canciones, aprendiendo a tocar los instrumentos, porque era difícil conseguir cómo aprender. No había tutoriales, no había No había internet. YouTube. No había YouTube. Había unas revistas que comprabas con las partituras, con las tablaturas, ni siquiera partituras, tablaturas, Para con las canjear. letras que te venían. Comprabas en el Parque 12 de Noviembre, comprabas unas revistitas que eran como las canciones de moda. Y ya, Entonces, por claro. ahí te venía, por ejemplo, una canción de Soda Stereo. Y Ajá. aprendí. Y al lado te venía una canción, qué sé yo, una balada romántica de alguna cosa, Camilo Sesto. O sea, era súper extraño, pero como no había mucho, te Ajá. aprendías todas las canciones. Pues, o sea, ¿Y el grupito de dónde salió? ¿Del barrio? ¿De amigos del colegio. colegio? Del colegio. Ah, del colegio. en el barrio también tenía algunos amigos que tocaban algo, pero nunca pudimos como que... Nunca Sacarlo, concretaron. ¿no? Concretar. Concretar. Éramos un lío realmente. Ponerse de acuerdo también y Ellos estábamos conectar. siempre estábamos preocupados también por la joda del momento, pues también es que no... ¿Fuiste skater dentro de esa joda del barrio? Sí, patinábamos, hacíamos bicicleta. Tanto como skater todavía estaba empezando la moda, digamos, del skateboarding callejero. Ujú. Más bien también era súper perseguido y era como controlado. O sea, todo el mundo tenía miedo de que le pase algo que era peligroso. Claro, como Claro, que que te fuera pisen de el alguna, carro. de alguna Y la banda policía también. no te dejaba patinar normalmente. Entonces Ah, era- Ya, contra nunca la fui pared. tampoco muy hábil con eso, ni con la bicicleta, pero tuve un momento. Y además tuve la afición del skateboarding, que más tarde fue importante porque yo iba, cuando me fui a estudiar diseño gráfico en Quito, varias veces fui a tomarles fotos a los skaters de la Carolina. Ya. Y ahí me hago amigo de un montón de gente que luego serían músicos, serían raperos, cineastas como el David Holguín, que terminó haciendo el documental de Mamá Vudú, por ejemplo. Claro. Claro. Mis amigos de gente que empezó también Estaba en con la el ámbito. música, con DJs, luego también terminé haciendo proyectos de música electrónica con ellos. Gente más joven que yo realmente, ¿no? En ese momento ellos tenían como 15 años, yo tenía ya 19, 20 años cuando estaba estudiando, Ya entonces... está. Y ellos también fueron como mi primer público con Mamá Vudú porque ellos iban a vernos tocar también. Entonces, había esa relación también con el skateboarding que era interesante. Pero Juan. claro, en Quito era diferente. Ponte dentro de estas presentaciones, las primeras presentaciones, yo veía en tu documental mismo que una de las presentaciones fue en un burdel. Había O sea, las lugares. primeras presentaciones. ¿Cómo fue Fue esa experiencia? Como decirte aquí Qué presentarse en denso. KD. No sé si tanto así. Pero lo que pasa es que primero pensemos que Quito era una ciudad más pequeña, ¿no? Obviamente. Claro. En ese Y entonces. la zona, o sea, la Mariscal, sí tenía un movimiento de todo tipo, ¿no? Bares de todo tipo. Y para serte honesto, yo trataba de ser un buen estudiante, entonces no salía mucho, entre comillas. De verdad, o sea, Perfil Sabía bajo. los papás. Éramos- perfil. Claro. cuando yo estaba estudiando, que tuve la suerte de también una época muy bacán en la escuela donde estudié yo diseño, que es la Escuela Metropolitana. Tuve unos profesores increíbles, entonces aprendí mucho ahí. Y todo eso de aprendizaje también lo incorporaba al rock, ¿no? Y entonces salía con algunos compañeros, que obviamente quiteños, que tenían Ujú. más Que sabían por experiencia y dónde todo era. eso. Y yo conocí algunos conocían lugares. también, claro. Sí, pero realmente no es que era como es ahora, como un lugar así como muy denso de drogas, no. Ay. Había En pocos En ese lugares. tiempo era Era más sana. refinado. Pero Pero sana la había fe. unos cuantos lugares que eran más que burdeles, que eran striptease. ¿Sí? Eran lugares de striptease. Más bailes Bien. nomás. Famosísimos, había lugares famosísimos Aquí en música Quito. de striptease. Y había un lugar. Había un lugar como estábamos tocando con este amigo Franz Córdoba, músico también ambateño, con el que armamos la banda. Y él era el que más calle tenía, él sabía más, conversaba con más Contactos. gente. Andaba más en la movida. Trabajaba en un bar donde empezamos a tocar nosotros, que era el Bar Dada. Era un bar muy bacán porque fue el primer bar como que dejaba
toquen bandas con sus propias canciones, porque imagínate, tú ibas a lugares y solo había bandas de cover, o si no Soda ya era Stereo y súper esa famoso, como en esa época, qué sé yo, por decir Contravía, se me viene ahorita el nombre. Bandas así como que De sonaban en Un la radio. renombre nada más. Entonces había ese estatus y los que no habíamos ni grabado nada, no éramos nadie. Entonces, ¿Qué oportunidades van a dar? claro, todos buscaban como bandas de covers, ¿no? Entonces Claro. era un poco triste y buscábamos los lugares, en algunos nos dejaban tocar, en otros no. Y en esa búsqueda de lugares encontramos este sitio que decía, vengan a tocar, o sea, no me acuerdo cómo fue el contacto. La cosa es que era un striptease, empezaba como por decirte a las 11 de la noche, show, ¿no? Algo así. Claro. Entonces nos dejaban tocar, por decirte, armábamos el concierto a las 6 de la tarde, Hasta tipo 10 ya tenía que estar todo ya empacado y cerrado y correr. Ay, puta, tenía que Claro. barrer, Claro, teníamos que trapear, tener y ahí listo comenzaba todo. la música electrónica, punch, Y des- punch. Y de ahí Claro. empezaba. Y de hecho, no me acuerdo haberme quedado algún show ahí porque nos mandaban sacando, pues, Ah, o sea, ya. porque para cobrarnos de entrada. Claro. pues, o sea, Ay. Si quieres, salga y pague. Y va a entrar. entonces sí, yo creo que, no estoy seguro, creo que 2 veces hicimos conciertos ahí. Pero por lo menos había eso, o sea, por lo menos Les dio esta el chance. gente estaba interesada que pase algo. Y Ajá, y era dar la apertura claro, también claro. para que se conozcan. Y un Pero poco. habían otros bares que sí, como te digo, este Bar Dada, luego hubo otro bar que se llamaba La Iguana. Bar Iguana se llamaba, porque era como el juego de palabras como de marihuana, era Bar Iguana. Marihuana. Oh. Y esos eran antros de skateboarding, los chicos iban con las patinetas y a poguear ahí, y las primeras bandas tocando ahí. Imagínate que a principios de los 90 estaba de moda mucho todo el rock alternativo gringo que venía Sí. bien TV, pero también el rock latinoamericano que estaba también fuerte. Entonces todo eso creo que se juntó también para que nosotros más o menos cogiéramos un camino porque nos gustaba toda esa movida alternativa y por ahí fuimos, ¿no? Ajá. Por ahí nos fuimos moviendo un poco impulsados por esta como identificación mediática con lo que sucedía afuera, pero también había una identificación cultural generacional, o sea, era como que había un sentimiento compartido, no necesariamente como que los gringos tenían un manejo, yo creo que se les fue de la mano del sistema de control. Se expuso todo este movimiento de rock alternativo a nivel global porque se dieron cuenta que muchos chicos tenían mucha inquietud al respecto, había mucha curiosidad. No salían necesariamente de las ciudades, de las capitales, de los centros hegemónicos culturales, sino de las periferias. Entonces nosotros nos sentíamos identificados con eso, porque era, incluso en Quito, no se diga en Ambato, porque éramos ciudades pequeñas que no estaban relacionadas con capitales grandes a nivel internacional, ni siquiera en Latinoamérica. Entonces eso era como que nos impulsaba a hacer algo sin importar mucho ni la técnica, ni cómo lo lográbamos, sino la emoción de hacerlo en ese momento. No Pero era ¿y cómo como crees estábamos que se rotulados. hizo al final Mamá Vudú famoso? Porque bien yo veía en una parte que era, igual ustedes protestaban contra la violencia, contra El sistema la corrida de político. toros, hacían campañas con la prevención de SIDA, y no sé si es Ajá. verdad que empezaron a lanzar en un concierto Sí. hasta condones, Sí, sí, preservativos, apoyando la En muchos prevención. Claro, conciertos bastante lanzábamos, trabajábamos con una Deberían hacer eso ahora con también. una asociación, sí, verás, pero Prevención de niños, pero... yo creo que hay que volverlo a hacer porque siguen prosperando enfermedades y todo eso. Sí. Lo que sucede es que también tenemos que tener en cuenta que en los 90, a principios de los 90, en la pandemia del VIH, porque era una pandemia, sino que no lo veíamos y todo se ocultaba, era una pandemia. Y si bien aquí en el Ecuador más que no haya habido muchos casos, lo que pasa es que se ocultaba. Claro. Entonces, la vergüenza. Por el miedo claro, también de la vergüenza, había el miedo, mucho, el una, que te una juzguen. estigmatización el terrible al pánico respecto. social. Y nosotros nos hicimos amigos de un colectivo de queer, era una mezcla de cosas que ahora le podríamos llamar LGBTI, pero en ese momento no se les llamaba así. Pero eran activistas Ujú. trans, gays, etcétera. Y ellos conseguían los preservativos gratis así para... Si no me equivoco, había como un departamento de las Naciones Unidas que apoyaba todo apoya esto. Con fondos y así. Pensemos que no había ni siquiera todavía exámenes gratuitos del VIH. Increíble. O sea, ahora para mí es
Entonces nosotros preocupados por esto, como que tratábamos un poco de difundir el asunto de que había que tener prevención eco. por cualquier cosa. Cuídense. No Ajá. vayan Y nos por ahí daban- nomás nos estar- daban No es como unas ahora, pues en gigantes el de- ministerio, mijo, va a curar a la perilla y ya consigue. No, pero Claro. esos no valen, esos se rompen. Esos vienen Esos ya son malos, ya. malos. Bueno, para eso sin eso. Oye, ¿cómo es esta vida de, ya crearon Mamá Vudú, ¿cómo es esta vida, digámoslo De así, como rockstar. que de rockstar? No, así? rockstar no. No, No, tal vez no. No. Nosotros más bien estamos un poco en contra de esa idea, porque es una romantización de algo que es Claro. un poco perverso, que tiene que ver incluso con la explotación laboral. O sea, se ha hecho una idea muy tergiversada de que esa vida es como que se romantiza, Claro. ¿no? Como que dice, Como qué que es lo chévere, mejor, ¿no? qué loco, qué bestia. Obviamente hay algo de eso, pero imagínate, eso es como un cliché gringo de un mundo que realmente aquí no existe, o sea, de un sistema, de un star system donde hay plata y por lo tanto hay como Tienes todo lo que se quieres. exacerba el consumismo, ¿no? De todo. Ok. Entonces, aquí no pasa eso, o sea, no, primero que ni siquiera creo que tenemos ese estatus de Nivel de famoso que apoyo dices tú. también. Luego la plata peor, o sea, Claro. pero Sí. obviamente, digamos que uno está expuesto cuando vas caminando por este Este mundo. trayecto, este mundo, vas por unos caminos un poco chuecos realmente y hay que tener cuidado. Y desde luego hemos estado expuestos a un montón de cosas y de peligros y de sustancias y vainas. Pero ¿y mamá ¿Qué? y papá qué decían en ese entonces? Ah, no, pues ya un momento ya no pueden decir nada. Pues, Ya ¿qué te que van a decir? ya hechos Ya. al dolor, ya. Anda nomás. O sea, Ya me voy, ojalá regrese. nunca estuvieron tampoco a gusto. No es que tampoco me Apoyaban. apoyaban de alguna manera, pero con mucho miedo. Claro. Y no estaban tan a gusto. Yo creo que también acabé la carrera de diseño gráfico como para decirles, Aquí tengo está. también esto. Aquí está para ustedes. No solo a la Mientras joda seguía también. haciendo el grupo. Y claro, un poco cuando ya ven que aparece en el periódico, por aquí, por allá, en la radio, Y se alguna cosa, emocionan medio ya. que se relajan un poco. Ajá. Pero ha sido un camino súper complejo, sobre todo vienen los años 90, regreso a vivir acá en Ambato y nos pusimos más activos en el hecho organizativo. Entonces, para hacer eso tienes que estar centrado. No te digo tampoco que éramos unos santos, Claro. pero teníamos inspiración en procesos de autogestión gringos, latinoamericanos, de gente que decía para hacer esto, o sea, obviamente tienes que vos estar centrado también. Claro. No puedes andar haciendo pendejadas, no puedes andar botado de la vida si necesitas organizar un concierto, Estar sacar adelante disponible. tu banda, practicar, o sea, estar Grabar Es que tu estar primer enfocado, loco. grabar, claro. Todo eso implica un trabajo serio que es si bien no llegaba a ser como empresarial, una estructura empresarial, lo tratábamos de manejar con cierta Claro. seriedad para mejorar el sonido. Entonces, también colectivizar más todo, porque teníamos que hablar con otros músicos, colaborar entre todos, y eso permitía también que tengamos estar centrados de alguna Claro. forma. Ahí va una pregunta. ¿Tú crees que tal vez el desviarse un poco de este camino o el no estar centrado en esto ha hecho que ya tal vez ahora no haya tantas bandas aquí en Ambato o se haya bajado esto? Bueno, son ¿Podría ser muchos más parte de factores. eso? Puede ser parte de eso, pero yo creo que hay muchos más factores. Realmente todo el tema de la industria musical ha cambiado mucho y ha sido complicado mantener proyectos porque todo el sistema en general hace que haya cierta tendencia a la competencia. Y esa competencia también se vuelve individualismo. Ese Uno que sea mejor que el individualismo, otro. ese individualismo no te permite ver más allá de tu metro cuadrado. Y no es culpa de las personas en general, sino porque estás apretado realmente. Entonces dices, no puedo practicar, no puedo tener una banda, etcétera, porque tengo que sacar plata de cualquier parte, tengo que trabajar. Yo creo que ese es un factor principal, pero desde luego también pasa lo otro. Y a nosotros, bueno, en personal a mí también me pasó en un momento dado, cuando confluyen muchas cosas, ¿no? En las que te sientes más vulnerable, te sientes frustrado. Porque te digo, después de muchos años empiezas a cansarte de todo lo que estás haciendo. Por más que hayas conseguido ciertas cosas, se vuelve complicado. Estar activos todo el tiempo. Y más que nada tener el mismo entusiasmo. O sea, la música igual sigues tocando porque te gusta y buscas seguir componiendo. Pero debo admitir que en un momento dado
pasados ciertos años, ya en los años 2000 y todo eso, cuando ya estábamos, hicimos muchas giras, sacamos algunos discos y todo eso, llega un punto como de cansancio, y incluso murieron amigos nuestros, empieza como a acumularse ciertas cosas feas. Y a debilitarse también. Y empiezas a dudar de todo lo que has hecho, ¿no? Empiezas porque tampoco nosotros éramos una banda que tampoco no es que teníamos unas metas altas. Siempre manejamos un criterio de planificación mínima, en el sentido de que no podíamos como avanzar demasiado si no avanzábamos en conjunto con otras personas. Y además sabíamos en dónde estamos. Entonces no puedes tampoco ponerte así, vamos a salir de gira por el mundo y eso no. Era como cosas realistas, caminar paso a paso. Entonces no había una frustración en ese sentido. Lo que había era una frustración en la vaina de que incluso haciendo todo lo que hacías no se expandía la cosa aquí en el país. Entonces era mucho más difícil. Y yo creo que lo personal a mí me afectó eso en un momento de mi vida. La banda también se separó. Gestores culturales. Claro, o sea, por ejemplo, armamos el Quito Fest en el año 2003. Después de todo este proceso que te digo que era de Ambato, yo creo que aprendí mucho de esta organización pequeña que hacíamos aquí en Ambato. Cuando fui a Quito otra vez. ¿Qué tan duro fue organizar el Quito Fest? Es terrible, sigue siendo duro. O sea, ¿qué es lo que contiene ese Quito Fest? ¿Qué fue lo más duro que hiciste en el Quito Fest? O sea, que dijiste, ya, aquí quería tirar la toalla. Claro, ha pasado una crisis terrible, que para mí fue terrible, fue el septiembre 30 del 2010, que ya faltaba que la policía se sublevó. Claro. Ahí fue el tema político fuerte que tuvimos. Esa cosa fue terrible porque ya estaban llegando las bandas internacionales y se tuvo que suspender, Entonces eso fue, imagínate, entonces ahí es cuando dices en qué país estamos viviendo, es súper complejo. Pero en general yo creo que ha sido satisfactorio el desarrollo del Quito Fest en general. Tiene muchísimos problemas, sigue teniendo problemas. Yo como vivo ahora en Ambato, es como, estoy un poco alejado de eso. Pero déjate ahí, claro, para que hay otras gente personas que está trabajando ahí, desarrollándolo. hicimos una fundación, entonces funciona eso. Siempre hemos buscado el apoyo institucional, más que nada, del municipio de Quito y cosas así. Claro. Entonces es manejar toda esa vaina. Yo no estoy mucho para eso realmente, porque es un tema complicado, muy complicado. Y yo estoy más en el aspecto artístico, creativo, y cuando he podido ayudar y apoyar en el tema ese y comunicacional también, lo he hecho. Y sigo apoyando. Cuando me piden algo específicamente lo hago y estoy siempre dispuesto a ayudarles. O sea, bacán ayudarles, pero volver a organizar. Soy parte de la fundación, pero es complicado. Claro, sí. Y claro, o sea, el problema también de esto es que yo por lo menos no puedo estar quieto en el sentido de que pensar que un festival, por más grande, bien funcione, tampoco no es una solución. Entonces hay un montón de cosas que uno trata de inventarse o manejar y de pensar cómo mejorar las cosas para los músicos y para que la gente entienda lo que estamos haciendo también. Sobre todo eso, porque claro, yo creo que como sociedad nos hace falta tener esa cultura y educación, sobre todo en apreciar el arte y en lo que ustedes no hay hacen. espacios de cultura, mijo. Claro, es que eso, Yo por ejemplo, vivo diciendo esto aquí. por eso apareció el Quito Fest. Y imagínate que no ha cambiado mucho. O sea, el festival aparece porque no nos dejaban, no teníamos medios de comunicación para promocionar la música, por ejemplo. O sea, una forma era ocupar el espacio público para que la gente de una forma gratuita tenga acceso a eso y vea las bandas. Entonces, ese fue el espíritu original del Quito Fest, ¿no? Y los ecuatorianos, cuando es algo gratuito y así no nos guste, por curiosidad, vamos por lo menos a ver, ya estamos ahí. Es gratis. Claro. Ese era un poco el espíritu, y yo creo que se mantiene de alguna manera, pero ha crecido y ya funciona de otra forma también. Claro, y sabes que revisando también tu página ahora, como trabajas también en el tema de diseño gráfico, ¿cómo tú manejas ese tema del arte y lo fusionas también con tu carrera? Porque a la final también es tu carrera y es algo que estudiaste y para sacar tus proyectos. Como vivir de eso también. Claro, o sea, es parte de las vocaciones se crean, no es que uno nace. Tal vez tienes alguna tendencia, pero es más por tu educación que llegas a ser lo que eres, ¿no? Y el diseño gráfico siempre me gustó, o sea, desde niño, o sea, para mí también fue como
es el arte visual en general. También fue de alguna manera guiado por mis padres. Yo creo que mis papás hubieran preferido, obviamente, que me dedique mucho más a eso que a la música, pero Claro. pero lo Sobre que todo yo cuando hice, desaparecías a tocar. Claro. Cualquiera. pero ahora igual ser diseñador gráfico también es un poco complicado. Claro. Competencia Claro. también. Pero yo traté siempre como que de juntar las cosas. Lo que te decía que cuando yo estudié en la metro, esos profesores eran buenazos, entonces siempre me gustó mucho tema comunicacional de masas, de cómo la psicología de masas, de cómo el diseño gráfico influenciaba en la gente y todo eso. Y desde luego, como músico siempre le llevé un poco para mi lado, o sea, trabajar en las portadas de disco, trabajar con otros músicos, hacer diseño para otros músicos, etcétera. Y sigo en eso. Y ahora gran parte de lo que yo hago como diseñador gráfico es para mis proyectos. Obviamente trabajo para clientes específicos, trabajo para lugares especiales, por ejemplo, donde se hace música en vivo y me mandan a hacer afiches y cosas así. Claro. Para otros músicos. ¿Y cómo es ese proceso de inspiración ahí? Inspiración. O No la creo mucho en la inspiración ya llega inspiración. nomás. Yo creo que es todo el trabajo. Mientras más trabajas, estás Más más pro te vas expuesto haciendo. a que te vengan buenas ideas. Pero también es el enfoque. O sea, Escuchar creo a tu que tienes- cliente también. tienes que estar pendiente de todo. Yo soy Ajá. el cliente, en donde estás. Por ejemplo, ahora yo venía en bus desde el centro y estaba viendo, una señora estaba con una chalina tradicional. Ya. Ujú. Y entonces me estaba fijando en cómo estaba hecho, cómo estaba el diseño. Y te das cuenta de ciertas cosas. Si estás enfocado, Claro. Claro. eso te puede servir para Ves los algo. detalles. Claro. Te puede servir para algo, los contrastes de Claro. color. Si no estás enfocado, estás muerto de las idas, estás yendo en el bus No así. ves nada. No ves nada. No ves O nada. las dirás Es porque como vos no está sé- pestoso, siempre. pues mi Puta madre, no hay Sí, dónde también. sentarse, loco, qué güey. Es que también si te enfocas en estas cosas, también te ayuda a superar esos momentos feos. Claro. ¿no? Y yo creo que eso como también una forma también de transcurrir la vida Ajá. para no estar frustrado precisamente Es que hay ver veces esas lo cosas. pro que es, mijo, vos y yo nos subimos al bus, ta cabreros, no hay dónde sentar. Y en el Es que celular. pasa. Claro, y Y voy en el entonces, celular, los puesto los tubos, la audífonos música, ahí. imagínate. Pegajoso. Yo tengo full Ah. archivos de mi celular de momentos, de cosas que oigo en el bus. Música que nunca he oído, cosas rarísimas, como de música. Claro, o sea, por ejemplo, tecnocumbia, cumbia peruana. Que yo no oigo eso en mi casa. No oigo ni cuando salgo a la calle, pocas veces. O Cuando sea, baja, el del bus baja puesto canchis por ahí, loco, y vos. entonces cojo y grabo Mis esas audífonos. cosas. Claro. Y me sirven luego para no es que voy a hacer música, pero uso, Para- puedo samplear algo, o Ajá. por lo menos algo me llama la atención, algo me da. Y eso enriquece tu bagaje, Claro. tu forma de pensar. Además que no estás a la defensiva. Entonces no Claro, estás, claro. no estás, ay, qué fea Cerrado, música. cerrado a todo Claro, lo que existe. exacto. Ajá. Entonces es más Bajando divertido. con así una un poco. carota ahí en el bus, loco. Es que O sea, imagínate, te como piden, divertido. abran la mente, te abran la pidan mente. algo intercultural, no sé, y si tú no estás mucho en el ámbito, obviamente no vas a poder cumplir con eso. Por supuesto. Claro, y tal vez recuerdas, no sé, algún cliente o algún diseño así que te haya costado hacer, O que digas, Siempre. este es el más, el más difícil, Más pero jodido. más salió. hijo de mis diseños. No, no, pues, a ver, ha habido muchos. Es que sí ha habido cosas. La gente A lo mejor jodida, cuando era entonces. más joven, cuando tenía menos experiencia, era menos tolerante con los clientes Ay, malos. claro. Y un momento dado, un momento yo hacía páginas web, por ejemplo, interactivas en Flash, así una cosa que era como. En un momento pasé estudiando eso y al poco tiempo fue una tecnología caduca que se dejó de usar. Ah, claro, también. Entonces me frustré un poco Tenías porque que pasé actualizarte. estudiando Todo el como tiempo, 2 años. claro. de eso. Que ir a- Y luego Y sabes que tuve ya un no vale. cliente que quería hacer, o sea, él, según él, era maravilloso hacer unas cosas, quería que aparezcan vainas, que se desaparezcan, que el cliente se ponga como en un espejo en la pantalla. Y yo le decía, eso no se puede hacer. Ey, cómprese un Y espejo. tuve problemas con Claro. ese cliente porque se enojó Y se y cerró. me empezó, claro, en esa época, creo que todavía, yo sí tenía redes sociales, pero el cliente no. Y me acuerdo que era religioso el tipo y me empezó a mandar mails amenazándome No. Y al yo- final Dios te bendiga. y, sí, y era así, yo le decía qué clase de religioso es, ¿no? O sea, de ente espiritual. Y me insultaba horrible, así, y ahí dije, no, o sea, uno tiene también, es difícil analizarle Ser al cliente. tolerante Y, también. sí, pero a veces ya. La atención al Ya cliente no, es pues lo ya no más da, difícil que hay, loco.
O sea, aprender a respirar con un mal cliente creo que debería Claro. ser premiado. Sí. Por suerte Sí, ya no tengo, prefiero alejarme de eso, prefiero no... Sí he perdido clientes también por eso, porque, claro, es gente cerrada y ya no puedes... Claro, ni No puedes siquiera cambiarle, no, sugerir. y ya no puedes, vos, por más que tengas la buena voluntad, ya Ajá. no puedes. Donde así uno ponga la mejor Y es actitud preferible del ser mundo. mejor tranquilidad, vivir tranquilo que tener esto Que estar pasando esas por días unos dólares más. después de una Claro. hernia, cualquier cosa por ahí de tantas días. Imagínate, más caro va a salir. Ya a mi edad ya es más peligroso. Claro. Y lo peor que te mata de las iras, luego te viene a pedir descuento. Claro. Y bueno, pues también nos comentabas que tenías experiencia en radio. Háblanos de Niebla FM, de cómo nació esto, cómo te involucraste en la radio. Niebla FM es de un proyecto de música electrónica, pero le puse como nombre de radio, porque que era como un homenaje a esto que A te la decía de radio. mi... No he de estudiado mi- bien, disculpa. de- Está aquí haciendo quedar mal. No, Dani, de no. de mi historia relacionada con la radio. Y le puse ese nombre porque también era como que al principio hacía mis canciones y le hacía como que fuera una programación de radio ficticia, ¿no? Claro, para Entonces, inspirarte un claro, así poquito. como que me imaginaba yo que era un DJ de radio, pero ponía solo mi música. Lo que yo quería. Claro. A mi gusto. Haciendo las pautas ahí. Claro. El dueño sin y el propio publicidad. cliente. Claro. Ahí Publicidad. es sobre todo. Él mismo pagaba la Eso publicidad, él chévere. mismo escuchaba. Claro. Pero claro, era por mi curiosidad con la música electrónica que tengo desde niño, básicamente, porque yo empecé tocando teclados, grabando, haciendo experimentos en grabadoras. Antes de empezar a tocar la batería, que fue mi primer instrumento, y la guitarra, empecé así, como decía, tocando como DJ, haciendo experimentos de grabación. Entonces estaba más cerca como de estado de experimentación. Claro. Entonces yo veía como que las bandas que me gustaban, las bandas inglesas, esas así pucha famosas como Depeche Mode y cosas así, OMD, qué sé yo, música, después Orbital y años 90, que explotó la música electrónica. Ibas haciendo tu propio playlist ahí. Sí, Claro. no, o sea, a mí me encantaba y de hecho mucho de cosas que hago en Mamá Voodoo, aunque no parezca, están relacionadas mucho con la música electrónica. Y porque un tiempo escuchaba mucha música electrónica más que rock. Pero esas ideas como que les trasladaba al formato de rock. Pero luego un día dije, no, o sea, quiero experimentar porque ya veía, por ejemplo, que con la banda algunas cosas quería hacer, pero no entraban en el formato de la banda. Entonces, Ya no se podía. claro, por ahí yo tenía unos equipitos viejos, unos secuenciadores, y empecé a trabajar más en eso, porque no les gustaba mucho. Yo ya sabía algo de las computadoras, podía usar, pero todavía las computadoras eran un poquito limitadas, les usaba más para diseño gráfico, y era más difícil como que grabar y hacer la música directamente en la computadora. Claro. No Entonces como yo como tenía, claro, yo tenía, te estoy hablando principios de los 2000 esto está- y yo en esa época tenía... Estaba en Claro. pañales Sí, todavía. yo ni planes. Pero ya había Ni ir al buenas baño, computadoras para Yo eso. todavía en el Claro. huevito de mi papá. Pero yo no tenía. En el canal, Está en bien. el surco. La querían salir Claro, disparadas. Todavía en proceso, pues. Entonces estaba en esas Claro. me metía a trabajar más con maquinitas y cosas así, luego me fui comprando más. Y como siempre he usado, nunca sé mucho de software, sino para grabar. Entonces mi formato actual uso máquinas, uso samplers, sintetizadores, secuenciadores, y toco en vivo y hago mi música, una música que es para mí más como para un espacio para aprender. Claro. Ya, y bueno, vamos a hablar ahora del tema de tu banda, pues de Mamá Voodoo. Tienes cerca de 30 años, si no es más o Más de menos. 30 años ya Más. perdí la cuenta. Ya, pero es bastante. pero sí, 30 claro, más. mucho tiempo. Sí, sí. Claro, y pues, ¿cómo te conociste tú con los integrantes de este grupo? ¿En dónde se reunieron? ¿Cómo fue ahí el feeling? Bueno, no, al inicio es que te digo, fue en los años 92 empezamos a practicar, finales del 92, 93 empezamos a tocar en vivo con Franz Córdoba y Alex Manterola, que ellos siendo de Ambato vivían en Quito y Al igual que tú. claro, y empezamos ahí. Luego ha ido evolucionando la banda, el baterista actual Álvaro Ruiz, él está también, básicamente entró un año después,
que salió Alex Manterola de la banda. Entonces imagínate con él tocado 32 años, creo que ya voy tocando con él. Que es básicamente la base de la banda. En un momento dado, en finales de los 90, entra Roger y Casa. Y claro, con él a la final, imagínate, prácticamente, a ver, él entró como en el 97. Empezamos a tocar juntos con el Roger. Y él sale de la banda en el 2022, o sea, Pero ¿qué 25 pasó años. ahí? Claro. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué O esa tal vez salida? algún ¿Qué- roce creativo. porque ¿Cuál es el compartieron. secreto? Compartían mucho, o sea, tanto en gustos, Claro. cómo Sí. empezaron, Ya, los casi dos una familia, ¿no? vocalistas. Tenemos Prácticamente. una amistad que trasciende cualquier cosa que haya pasado en la banda y lo que sea. Es que ha habido algunas separaciones de la banda. En el 2003, inicios del 2014 nos separamos. Y la banda, más que separarse, deja de tocar en vivo y Roger empieza a tocar sus proyectos. Entonces él siempre tenía desde ese Enfoque. momento tenía su enfoque con sus proyectos, su música, sacar su música, sus bandas en esa época eran Mundos y luego hizo Frailejones y que tiene unas canciones increíbles y él tiene mucho, está enfocado a eso. Entonces volver con la banda, que fue a raíz del documental en el 2019, Te debió haber sido un poco difícil. para todos fue difícil, pero el asunto fue que estábamos agarrando vuelo de nuevo. Empezamos a tocar, viene la pandemia, la pandemia fue Nos terrible encierran. porque estábamos emocionados y Y otra nos vez. bajonearon de una. Claro. Luego, incluso en la pandemia, 2021, al cumplirse 20 años del disco Aeroclub que sacamos en el 2001, decidimos organizar una pequeña gira dentro del contexto de la pandemia, pues que ya estaba medio pasando, pero todavía estaba jodido. Todavía no dejamos salir Había bien. miedo Y todavía. eso fue un poco agotador. Hicimos unas 13 fechas y fue durísimo, o sea, porque tocamos bastante en un poco tiempo y en el contexto de la pandemia Cantando con fue medio mascarilla, ¿no? difícil por poco. Fue Claro. difícil. Eso fue un poco agotador para todos. Y justo estábamos sacando nuevas canciones, intentando un momento creativo. Y yo creo que ese momento fue un poco agotador para él, sobre todo porque, como te digo, estaba tratando él también de sacar su otra temas música, personales. sus cosas personales. Y como es un súper trabajador, el Roger aparte tiene su trabajo de ilustrador que es súper fuerte. Entonces él decidió concentrarse en eso porque estaba empezando a sentir un cansancio, o sea, problemas de salud. Entonces tuvimos que parar ahí y la banda también paró un ratito y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Reestructuramos todo y Pablo Dávila, que ya estaba tocando con nosotros, medio como que entró a suplantar al Roger, pero ahí es cuando agarramos vuelo y grabamos el nuevo disco internacional Polimorfa. Y nada, pues, o sea, son cosas que pasan. Nosotros como que, como te digo, nunca hemos tenido como una planificación exacerbada. Simplemente dijimos, hagamos un nuevo disco, ya hagamos. Y lo que vaya pasando. Claro. Una pregunta. ¿Suena mejor ahora Mamá Vudú o antes? Es que nunca ha sonado del todo bien, pero... Pero a ver, Se a ha tu ido opinión. acoplando. O sea, vos dices con el Roger o sin el Roger. Ya. Es diferente. Es que es diferente, imagínate. Es que hay una cosa, por ejemplo, si tú oyes el nuevo disco, el Internacional Polimorfa, es un disco más minimal y tiene menos relleno. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna forma decidimos como un poco respetar el espacio que dejaba el Roger. Entonces, ¿por qué? Porque nos daba también la oportunidad de hacer otras cosas. Entonces hubiera sido un poco torpe de nuestra parte decir, bueno, vamos a hacer como las guitarras del Roger o las voces del Roger. Suplantar como Suplantar, que claro, con el Entonces otro era, persona. era un poco absurdo. No, Entonces, sí. quedaba como un vacío que que lo que tratamos de hacer es como que sea un poquito más minimal, pero con un poco de sonido diferente. O tal vez Claro. Pablo Dávila también como es productor metió mano también en el Tiene su sonido. Tiene su estilo, entonces también eso influenció. Pero así mismo ha sido siempre la banda, porque hemos tenido diferentes músicos. Por ejemplo, cuando entró Mario Porras que tocaba el violín, le dio otro Lindísimo, sonido. claro, claro. Cuando entró el bajista nuevo, bueno, que va 18 años creo Si que no tan tocando, nuevo. el Francisco Charvet también, o sea, siempre hemos hecho cosas como que para el momento adaptarnos, experimentar nuevos sonidos, nuevas sonoridades, otra forma de hacer canciones, etcétera. Y estar a Entonces, la vanguardia también de lo que tenemos ahora. en lo que cabe buscando la forma de hacer diferentes cosas que, sobre todo que nos gusten a nosotros,
que nos ayuden y sobre todo a aprender, porque también sigues un proceso de aprendizaje donde por tu curiosidad creativa empiezas a buscar cosas Entonces, y a Exacto. veces tienes que cuadrar eso, y para cuadrar eso tienes que aprender cosas también. Claro. Cosas que tienen que ver con estudio de grabación, cómo tocar un instrumento, cómo mejorar, cómo cantar, etcétera, un montón de cosas. Sí, Y dentro sí, de sí. estas creaciones, ¿cuál consideras que es tu álbum favorito? Tu disco, o sea. No, Amores. Todo. Es que es muy difícil, pero capaz que ahorita yo diría que el Internacional Polimorfa, porque todavía le estamos disfrutando, o sea, Sí, de lo que hicimos, lo producción. nuevo. Está, Claro, o sea, está ahí. Ahí va, cuidado. y que no hemos podido promocionarle bien porque nos lanzamos Pero hoy justo vamos a comenzar a promocionar. días antes de que empezaran los apagones, Ah, y ya. tuvimos que También. cancelar unas fechas de promoción. Ahí está. Este es el Internacional Polimorfa. Vea, Ya pueden escucharlo. Obviamente está en todas las plataformas. En vayan. Spotify. A su También estamos plataforma vendiendo este favorita. CDR. Y No nos auspicia Spotify ni Pues YouTube, regalamos pero algo vayan a también, escuchar. sí. ¿Cómo nace la inspiración para el diseño de este disco? Calcomanías para Ay, qué Vea. lindo. ¿Ve? Voy a ponerle aquí en la frente. el diseño estaba inspirado en alguna cosa que estábamos conversando ahí por ejemplo, es una rana que está dentro en una mesa de disección. Sí. Entonces un poco era como que alguna vez queríamos hacer un afiche sobre eso. O ibas caminando y viste la rana y sí. No, O es un jamás. no Es un tampoco. jamás. No, es una rana grande. Dani, no, por Dios. Es que claro, Ya no, se está como es pasando. de aquí, digo, por si No. acaso. Ya, pero ¿qué significa? ¿Y Es por una qué? rana que está dentro en una mesa de disección. Ya. ¿Y sabes lo que es eso? Es como un Claro. experimento Claro. súper inhumano que para enseñar a los niños Claro. Ajá. cómo funciona un vertebrado. Que Entonces tome el era como bisturico, el tal. disco habla de que básicamente estamos así como una rana en una mesa de disección todos. Para la sociedad. Estamos siendo Abierto. claro, estamos siendo aniquilados para beneficio de algo que Claro. entonces, Y precisamente la primera canción dice Uxudelina. ¿Qué significa? bueno, es que todo el disco tiene una historia, es un disco conceptual que trata de una banda ficticia de los años 90 que se llamaba Internacional Polimorfa. ¿Ya? Y la banda está en el momento en que iba a grabar y a sacar su música y que tenía como ya estaba, digamos, al borde de hacer algo importante. El principal integrante, que era el nombre de ella, es Uxudelina, su nick, su apodo, muere de una sobredosis de morfina, de sosegón, que era una droga, no digamos de moda en los 90, pero había gente que se inyectaba eso y se moría porque Claro. el sosegón era morfina. Sobredosis. Ajá. Entonces, un poco el disco habla de ya. esta historia de como un grupo de chicos que empieza a tocar y crece la banda y va a hacer algo. Que va a llegar a ser el top de El top. top. No lo logra porque Claro. desaparece, porque en ese En los momento, excesos. claro. No tiene más excesos, es como la locura de la sociedad. Claro. Tampoco no es como culpar sobre las drogas específicamente, Ajá. porque vemos los problemas de salud mental que tenemos en la sociedad en general. Suicidios. Claro. Claro, Etcétera. todo ese Una tipo las de cosas enfermedades más graves, creo que. que de alguna forma son lo visible, es la punta del iceberg, Claro. porque son escandalosos, pero Ujú. lo que realmente sucede es que hay estas frustraciones, precisamente el elemento del éxito, de que qué es el éxito, de que cómo llegas al éxito, cuál es el éxito, lo monetario, lo Claro. económico, qué sé O yo, ser ser, feliz, ser famoso, simplemente. y eso no es lo que no se consigue. Pues. Claro. Y Entonces, cuando llegas al éxito, a veces ni siquiera se está feliz. claro, Ujú. entonces un poco el disco habla de eso, habla de la de la super prevalencia de los perdedores, de por qué tal vez es mejor ser un perdedor que una persona que está intentando un éxito ficticio. Ujú. Entonces tal vez tiene más valor alguien que lo intenta, que fracasa, que lo intenta, que fracasa, que lo intenta y fracasa varias Sigue veces, ahí. pero sigue intentando, Constante. está con algo en la cabeza que le permite sobrevivir, aunque sea en esas condiciones terribles mentales a veces que son. Y es un poco como un homenaje a gente, amigos nuestros, compañeros músicos, que les pasó cosas así, que no Que se pudieron perdieron seguir en el tocando, camino. que no pudieron seguir tocando, claro, que se perdieron, que no lo lograron, que se fueron por otro lado, que simplemente dijeron, no puedo porque la sociedad me dice que no seas músico, cosas así.
Entonces, un poco también era eso. Entonces, todo el disco habla un poco de eso. Entonces, por ejemplo, hay la canción Desertores, habla de la Sí. gente que se va un poco así. Y Vigilia habla justo de estos problemas de salud mental, etcétera. O sea, es Qué medio loco. como un disco Sí. que habla de esto. Un disco para que vayan y lo escuchen. Eso, Claro, para que O sea, analicen. te cuento una El historia. trasfondo. Desde ahí ya te Tus atrapa, preguntas, loco. güey, hay una canción que Desde se llama ahí. Tus preguntas. Y también volvimos un poco a hacer cosas más experimentales, qué sé yo. Igual tenemos como estamos en esta época que a veces no te das cuenta y tienes que como que buscar un sonido mucho más pulido y cosas así. Algunas canciones son bien como puliditas, como parecen rock latino así, y otras son un poquito más sucias. Bueno, yo creo que es un disco que tiene... No les Todo han lavado muchas bien. de cosas. todos los Sí. gustos. Sí, sí está chévere el disco, por eso les digo que por el Sí, momento sí. es mi disco favorito. Chévere. Edgar, ¿y cómo nace este libro, El Coro Secreto? De bueno, ¿En qué te inspiras así? Porque, o sea, aquí lo primero que a mí me llama la atención, o sea, no sé cómo se llama, pero Me llama la atención, pero... es que es de los aparatos antiguos que escuchaba música en el vinil pero mismo, ¿no es pero cierto? realmente es ficticio. Si te fijas bien, es algo fantasioso. ¿no? Sí, Es, pues fíjate. Claro, o sea, es fantasioso, pero es micrófono. parecido, Claro, es- que parece como está un- basado en eso, como en un- los claro, tocadiscos de Un vinilo. tocadiscos y al mismo tiempo parece una mezcladora. Claro. Es. ficticio. Realmente el libro es un conjunto de Mi relatos libro. sobre música que yo escribí, me pasé escribiendo, digamos que en la pandemia, pero empezó un poco antes de la pandemia. Tenía En la unos cuantos pandemia hubo el relatos. tiempo para ella sentarse. Sí, de alguna verdaderamente. manera, y ahí me senté a acabarle realmente. Ya. Porque yo tenía una idea de hacer como algún rato, poder hacer una obra, aunque sea Escribir. pequeña, pero que tenga literatura o Claro. intento de literatura, ilustración, que es como mi especialización gráfica, Aquí está. música, diseño. Entonces, todo, incluso tiene, si ahí hay un QR que puedes entrar y está la banda sonora del libro. Ya voy a buscar. Claro, entonces tiene Aquí una banda está, sonora aquí que está. compuse para el libro. O sea, específicamente para el libro. Sí, sí, Específicamente claro. para- Entonces, los relatos hablan son relatos cortos que tienen que ver Sí, sí, está bueno. sobre la importancia de la música en la vida de las personas. ¿Cómo De puede alguna impactar la manera. música? Prácticamente. Sí, pero por ejemplo, hay unos relatos que tienen que ver, por ejemplo, con primitiva, por ejemplo. Por ejemplo, Digamos tal primitiva, vez ya no sé. Tormenta. Claro, Claro. por ejemplo, esa habla de una guitarra eléctrica, denso. realmente. Pero las ilustraciones tampoco no están relacionadas No están tanto tan con el, acorde, pero... con los relatos, pero tienen lo que que ver con fluyó el en ese espíritu. momento. Sí, es con el espíritu del relato. Hijo, esto es inspiración. ¿Vos qué te va a Sí, ocurrir para hacer nosotros esto? los mortales. Claro, Pero o sea, sí, está. claro, hay un chévere. montón de cosas que son, por ejemplo, habla de cómo las tribus de hace 5,000 años utilizaban la música ritualmente, cómo construían un niño un tambor con la piel de un ciervo que él mismo mató, por ejemplo, y con eso tienen que hacer una canción para la mamá, a contarle que su hazaña, su Lo que primera hizo. hazaña. Entonces con el tambor cuenta eso y esa es la única canción que va a cantar en su vida hasta que se case. Claro. Entonces esas son tradiciones reales que existen, ¿no? Que están relatadas por Fue lo que hacían antropólogos. antes. Por antropólogos. Ahora, ¿qué haces? ¿Cuál es tu Pero primera Ahora, hazaña? ¿cuál es tu pero primera también habla de hazaña? cosas de Aguantar 3 días rock, tomando tu primera hazaña. habla cosas de música contemporánea, de Claro. rock, también cosas así. De todo mismo. Entonces De son todo. como unos relatos que digamos que se basan en la vida real Vaya a leerlo, vaya a leerlo. y también cosas ficticias y cosas, sí, deberían. Claro, y por ejemplo, ¿dónde compramos tu libro? Creo que ¿Dónde? aquí en Ambato está de venta en la librería española. Ya. Ajá, ahí hay. Sí. Está editado por la editorial Conejo, que para mí fue blindazo porque yo tenía los relatos y las ilustraciones y estaba pensando autoeditarme, pero no tenía plata para sacarlo. Y por suerte la editorial le interesó y lo sacó. Bacanísimo, ya te Cuando ahorraste un tiene que billete darse, también. todo fluye. Sí, Eso, sí. ¿Sabe cuando cuándo es tiene que ese? dar. Desde Pero se cuándo demoró, no. porque imagínate, yo acabé el libro, digamos que el 2022 Ya. y ya le tenía listo y recién el año pasado sacó la Puta editorial. Editorial. Pero era lo importante. Pero bueno, lo importante es que sacó la editorial. Claro. Sí. Igual el disco, también nos demoramos 2 años en sacarlo. Ha sido Salió el procesos año anterior, lentos. pero ¿verdad? Claro.
El Todo a su interior. tiempo, Y todo a su producto tiempo. ambateño, no yo hay- creo que eso es lo más lindo, ¿no? En Que parte sea- ambateño, no es tan claro. ambateño, pero sí, tiene los... Pero Pero bueno, no, ya. Se puede. Ah, la Dani también. Claro. Y hablando de ambateño, ¿qué tal o tú consideras que es tu comida favorita de aquí? De aquí de Ambato, pero es que Ambato, lo mejor que tiene Ambato es la comida, pues, pero Yapingacho. ¿Qué comida? sí, la comida del mercado en cocinado, general, crudo. a mí me gusta de todo. Si empezaste con tus... Me gusta de todo. Es que hay platos tradicionales. Bueno, obviamente el yapingacho es insigne. La forma que se hace el hornado aquí también me gusta, que es otro tipo de hornado que se hace Los chinchulines, El 20 de agua país. locro. Oye, no es por tripa así- mishki, no de chinchulines, tripa mishki. Sí, habla con propiedad. Oye, habla como ambateño, vos también no hagas Pero que la tripa no, sí es de ecuatoriana, obviamente, pero en todo el país hay tripa mishki. Claro. En cambio, la forma en que se prepara el yapingacho aquí sí es más como de aquí. de aquí propio. Ajá. Sí, ¿Dónde, es dónde verdad. la El tripa cuy mixta? también. ¿Dónde El te gusta la cuy y unas tripa mixta? papitas Tiempos que con no he cuy. ido, pero las de Ingaburco, sí, bueno, Las sí me del gustan. ferroviario. No es por Ajá. hacerle publicidad, pero Sí. auspícianos. No, son buenas, loco. ¿Qué Amigo, más? Hay un montón de comida buena, pues la fritada de aquí hay algunas fritadas que son No increíbles. sé si han probado la fritada de Atocha. Claro, Pero, claro que sí, ah, buenas. También, auspícianos, recomendada, loco, hermano. Y ya más, De Izamba, mi. más, indagando más, por ejemplo, las tortillas de maíz chiquitas, Las Con delicadezas. Eso. chochos, Las Claro, de es que la- fiesta. esas cosas son más amateñas. En Atocha venden la fritada todavía con las tortillas de papa hecha Claro. al tiesto, hermano. Qué Claro, delicia. Bueno. O sea, ya me llamo. producción. Gracias. Claro, hay mucha comida buena aquí en Ambato, eso sí es de lo mejor que hay. Claro, y pues hablando precisamente de buena comida, De buena Para que no comida. vayan hablando. Aparte Para que no se de vayan con comida, hambre. tanto de comida cocinada como de comida cruda. ¿Qué tal eres para un pan de piña? Me encanta el pan de ¿Sí te piña. gusta el pan de piña? Perfecto. ¿Caliente ¿Hace o frío? cuánto no? Prefiero del horno, pero Pero ya, bueno, Pero si vas a brindar guardado, y mejor Ahorita no brindes. ahorita lo que da producción, Que sea de tampoco hay hoy, que por favor. quejar. Esperemos que sea de hoy no estés hecho piedra. Producción. con colada morada, pero Así se cambió. Créeme que estoy pidiendo desde el primer podcast que dan con colada morada. buenazo. Ya, pues, está bravo. Bueno, Edgar, a nosotros, a todas las personas, los invitados que aquí vienen, les brindamos un pequeño pancito, sea fresco, Buenas. sea guardado, pero lo que importa es el pancito detalle. de Dios, lo importante es el Se detalle. agradece, como se agradece. Agua, pan y, Esto es agua, mejor. pan y ya vino, sabes, pues. no se le niega a nadie. Ya, está bien, está bien. Agua, pan Y y un besito, no se le niega a nadie. Ah, ya, Por ya, ahí sí, vamos, eso también. un besito, si les ofrecen un besito, no lo rechacen. por Bueno, ahí. Edgar, como para despedirnos, envíale un mensaje a toda esa juventud que tal vez quiere crear en una banda, que tal vez esté inspirado en la cultura, que tal vez no sabe cómo empezar o que tal vez no tiene ese apoyo familiar. ¿Cómo le inspirarías o qué le dirías a ese joven o a ese joven como eras Ese tú? grupo de jóvenes. Sí es complicado porque, claro, no siempre se puede influenciar positivamente y directamente, peor en un conjunto social, ¿no? Pero yo lo que diría es que tenemos que, de alguna forma, tener un espacio en la vida donde reflexionar con respecto a lo que realmente es importante y va más allá de lo cursi, ¿no? Hay que pensar que no solo el tema económico es lo importante, sino que hay factores en la vida que sin llevarte a una motivación económica o a un lugar exitoso en términos económicos, te ayuda a tener una vida más fructífera, más tranquila. tranquila O feliz. relativamente, ¿no? Porque la música no te lleva mucho a la tranquilidad, Preguntas, no. pero sí a otro tipo de satisfacciones que no tienen que ver con lo monetario y que son igual de importantes. Y de hecho el impulso que se necesita dentro del ámbito cultural es eso. La gente menosprecia el tema cultural porque parece que no tuviera un rendimiento económico, pero no es así. Aparte que sí se puede conseguir un rendimiento económico, también es importante lo que no es económico, y porque eso es lo que nos permite un poco vernos a nosotros mismos como sociedad, ver cómo somos como humanos, cuáles son nuestra verdadera funcionalidad en el mundo.
solo ganar dinero o también tener otro tipo de vivencias que nos permitan... Buscar la verdadera felicidad. Que nos permitan explorar eso para lo que tal vez estamos diseñados, que no Potencial. necesariamente es la competencia. Entonces un poco es tener esto, buscar en la vida espacios para estar con nosotros mismos, para dialogar, para crear, para imaginar, porque es lo que nos hace falta, tener un impulso más en la imaginación y imaginar un mundo mejor realmente. Y para eso Sí, se sí, necesita del arte, de la música, La cultura. de la cultura en general. Y recordar que la cultura, a pesar de todo, trasciende por generaciones. La y se cultura queda está ahí, en la- nosotros y hacemos que- la cultura todo el La tiempo. plata se acaba, la cultura sigue, hermano. O sea, claro. Pero yo sí quiero, antes de despedirnos, pues que nos regale una Una cancioncita, una pieza. Ahí me cogen O sea, yo he toco la practicado. guitarra, pero solo toco. No entono. Chuta, ahí sí me fregan, no he practicado nada. No pasa nada, aquí no juzgamos. Porque no sabemos tampoco. Sí, aquí tampoco. No se toca la guitarra, así que no puedo juzgar tampoco. ¿Me avisan? Ahí está. Ya, dale. Entra en diciembre, dispuesto a despertarte. Lejos del vientre, lejos del dolor. A veces pido una oración. A veces rezo por volver al color de tu alma empeñada en quemarlo todo. Y aún no pude convencerte y no entiendes, incendiando todo. Encontrarán entre lunas el rostro de tu origen, y entre montañas ancestrales tu vientre virgen. A veces pido una oración, a veces rezo por volver al color de tu alma empeñada en quemarlo todo. Y aún no pude convencerte y no entiendes, no. Enséñalo todo, enséñalo todo, enséñalo todo, enséñalo todo, enséñalo todo. Ahora sí, como Improvisado, dice la güey. canción, pasen $1 de gasolina, vamos a enseñar todo. Qué genial, chicos. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el podcast del día de hoy. Esperamos que les haya gustado un montón como nosotros. Nos vemos en un próximo episodio y no se olviden que este espacio es gracias al GAN Municipalidad de Ambato y a la JCI Ambato. No Nos se vemos. olviden de cumplir sus sueños y comerse un pancito de piña Eso. también. Vayan a leer el libro y escuchar el disco. ¿Dónde está el disco? Producción. Aquí está. Ahí está. Y el pan. Vayan a escuchar el disco. El pan. Nos vemos. Gracias.